Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, como siempre, con mucho gusto, saludándoles en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por iniciar otra clase más. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema sobre el ministerio del profeta. Recordarán que este tema lo iniciamos la clase pasada, por lo tanto, pues no terminamos este tema. Y yo creo que también hoy no lo vamos a terminar, pero lo vamos a ver si Dios nos presta la vida para la siguiente clase. Hoy quiero empezar de alguna manera, pues, hablándoles sobre lo que es un profeta y a los puntos esenciales, principales, pues es que es un portavoz de Dios, es la boca de Dios para el pueblo, como habíamos comentado en la clase pasada. Es una persona salva y miembro de una iglesia que recibe un mensaje de Dios para entregarlo a una persona, a un grupo o a la iglesia. Esto es lo que hace el profeta, esto es lo que es el profeta. Entonces, por lo tanto, vemos que pues es muy importante de alguna manera este ministerio, pero tan importante que pues de alguna manera Dios en su amor y en su misericordia pues le da muchas cualidades, muchos dones para apoyar este ministerio. Y bueno, vimos en la clase pasada algunas características también, ¿no? Vimos que debe de ser de buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, una persona sabia, una persona que tiene el poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales, hermanos. Recibe visiones, sueños, revelaciones, tiene el don de fe, profesa la verdad. Ante todo es una persona que siempre va a estar hablando con la verdad, ¿verdad? Y aquí recordemos que la profecía está basada en 3 puntos muy importantes y básicos. De acuerdo de Primera de Corintios 14:3, las Sagradas Escrituras nos dice que la profecía sirve para edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, pues esto es lo que va a regir, ¿verdad?, la vida de un profeta y de lo que va a estar hablando, pues de la inspiración de nuestro Dios Todopoderoso, lo que Dios quiere hablar, ¿verdad? Por lo tanto, no se debe de salir de estos puntos que la palabra de Dios nos comparte en Primera de Corintios 14:3. Ahora voy a retomar un poquitito la palabra vidente que veíamos en la clase pasada. Acuérdense que pues el significado básico de profeta viene del hebreo, ¿verdad?, que está compuesto por 2 vocablos, como lo vimos en la clase pasada. Navi, que nos indica que es inspirado por Dios, y roe, que significa vidente. Entonces vemos que también se le dio el nombre de vidente, pues primero porque fueron de los primeros profetas que se levantaron en el Antiguo Testamento, pero también porque tenía ese don maravilloso de Dios de ver. Entonces, de alguna manera, hoy quiero retomar este punto que hasta el día de hoy en la vida de un profeta está vigente. Entonces, aquí vemos que la palabra vidente también significa que puede ver. ¿Qué es lo que va a ver el profeta? Bueno, pues puede ver el futuro de algo o de alguien por revelación de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que puede venir un acontecimiento que no es para el momento, sino para tiempo futuro,
y Dios se lo muestra al profeta, ¿verdad? Y esta revelación que recibe, pues tiene forzosamente su cumplimiento, aunque pasen algunos días o semanas. ¿Por qué? Porque Dios lo habló. Pero con esa facultad que Dios le ha dado al profeta, pues recibe, ¿verdad? Esa revelación a través de ver qué puede pasar en la vida de alguien o en algo, ¿verdad? Muy bien. Entonces vemos que la palabra nos habla de muchos profetas, como les comenté también en la clase pasada, pero hoy quiero darles dos ejemplos muy interesantes con respecto precisamente a recibir una profecía para el futuro. Y tenemos en las Sagradas Escrituras, en Hechos 11:28, que nos habla del profeta Agabo, que en otra ocasión también ya les comenté. Este profeta Agabo era miembro de los 70, de esos discípulos enviados al ministerio por Jesús mismo. Esto lo podemos ver en Lucas 10, del 1 al 12. Dios mandó, ¿verdad?, de dos en dos a los discípulos para predicar el evangelio, para discipular, para levantar, pues, nuevos creyentes. Y entonces Agabo formaba parte de ese grupo. Pero en Hechos 11:28 vemos que de alguna manera este profeta recibe, ¿verdad?, una visión de que venía una gran hambre en toda la tierra de aquel entonces. Y vemos que esta profecía pues alarmó a muchos y empezaron a juntar pues tanto dinero como víveres para mandarles a los hermanos más necesitados. Ya no nos revela la palabra cuándo sucedió este episodio de esa gran hambre, pero fíjense que un historiador llamado Claudio Josefo, ¿verdad?, nos habla de que de alguna manera él pues vio, ¿verdad?, o se informó de un hambre, ¿verdad?, que de alguna manera se dio en la tierra de Judea en el año 46 después de Cristo. Entonces vemos que fue en la época en que Agabo habla de que venía una grande hambre. Entonces esa palabra se cumplió posteriormente después de haberla dado. Otro ejemplo tenemos en Hechos 21:10. Aquí en Hechos 21:10 está hablando nuevamente Agabo para darle una profecía a nuestro amado hermano Pablo. Y le dice, ¿verdad?, que pues los judíos en Jerusalén atarían sus manos y lo entregarían en mano de los gentiles. Y entonces vemos que esto fue pues, perdón, triste, porque de alguna manera, dentro de lo que sufrió nuestro precioso apóstol Pablo, pues encontraba el sufrimiento al predicar la palabra. Y vemos entonces que, pues a pesar de esta palabra, Pablo decidió ir a Jerusalén. Perdón. Y en Jerusalén, pues sucede lo que Agabo había profetizado. Esto se ve en Hechos capítulo 21, versículo 33. Entonces allí vemos que nos habla este pasaje que le prendió, o sea, lo apresó el tribuno y lo ató con cadenas.
Entonces vemos que esa profecía al paso de los días pues tuvo su cumplimiento. Entonces estos dos ejemplos nos hablan de que pues tiene esa facultad el profeta aún de recibir cosas que no van a pasar en el presente, pero que van a pasar en un futuro y que tienen su cumplimiento. Entonces esto es muy interesante. Y bueno, aquí nada más rápido para comentarles, les diré que un hermano, ¿verdad? Que yo escucho mucho, un siervo de Dios que no es profeta, pero que a veces recibe palabra de Dios. En un sueño vio el terremoto que iba a suceder en Haití. Él comenta que en el momento en que lo recibió, esto fue algunos meses antes de este terremoto que casi acaba de pasar en Haití, ¿verdad? Él recibe a través de ese sueño esa revelación de ese terremoto, pero no sabía en qué lugar. Veía gente pues morena o negrita, ¿verdad? Corriendo de un lado a otro y cómo se caían pues las construcciones y todo eso. Entonces él comparte y dice, no sé dónde vaya a pasar esto, pero pues va a suceder. Y entonces vemos que unos meses después pues sucede lo del terremoto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta situación de revelación de parte de Dios para el futuro sigue presente hasta el día de hoy. Entonces, es importante saber que, pues, de alguna manera, los profetas se mueven bajo la voluntad poderosa de Dios. Ahora, la importancia para Dios del ministerio de profeta es muy grande, hermanos. ¿Por qué? Porque es su portavoz para el pueblo. Y en Amós 3:7 nos dice, ¿verdad?, que Jehová no haría nada sin revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Entonces imagínense, ¿no? Qué situaciones tan tremendas. Y vemos que esto fue en el Antiguo Testamento, pero con el testimonio que les doy de este hermano, que él pudo ver el terremoto que fue en Haití, que en el momento no sabían qué parte del mundo era, pues vemos que sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? Dios no hace nada sin antes revelarle a alguno de sus profetas lo que va a suceder. Y entonces esto tiene cumplimiento también hasta el día de hoy. Y Dios, en su amor y en su misericordia, pues abraza este ministerio de profeta y lo cubre de cualidades y ministerios. ¿Por qué? Porque pues es ese siervo portavoz de la palabra del Altísimo. Por lo tanto, los dones espirituales, ¿verdad?, que ya vimos en otra clase, como el de sabiduría, el de palabra de ciencia, de fe, dones de sanidades, etcétera, pueden fluir también en la vida de un profeta, ¿sí? Entonces, Dios lo capacita, lo dota de dones y ministerios, ¿verdad?, para fluir poderosamente aquí en la tierra, no nada más para dar palabra, sino también, ¿verdad?, para compartir su palabra. El profeta es un predicador, ¿sí? Y por lo tanto, de alguna manera, pues también dentro de las cosas que Dios usa al profeta, pues tiene ese don de confirmar los ministerios en la gente, ¿verdad? De confirmar cosas que se han dicho anteriormente y que de alguna manera pues viene el profeta a confirmarlos. Y esto lo vemos en Hechos 15:32, ¿verdad? Cuando Judas y Sila, que son profetas, nos dice ahí la palabra, consolaron y confirmaron, ¿verdad?, la palabra que estaban platicando con los hermanos. Por lo tanto, vemos que esta es otra cualidad que de alguna manera es sobrenatural. ¿Por qué? Porque esto solamente sucede, ¿verdad?, bajo la voluntad perfecta de Dios. Ahora,
para terminar, quiero comentarles que los profetas pues también tienen la habilidad de reconocer los dones y los llamados que Dios ha depositado en la vida de una persona. Esto también es importante. Vemos que cuando Dios le muestra al profeta la vida de la persona, le puede estar mostrando qué ministerio tiene, ¿sí? ¿Qué don ha depositado Dios en esa persona? Y cuando lo comparte, dice, bueno, ¿sabes qué? Dios me está mostrando que tú eres evangelista, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pues en el corazón de esa persona, pues salta esa felicidad y dice, efectivamente, yo quiero fungir como un evangelista, ¿verdad? Entonces vemos que tienen muchas cualidades bajo el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Y volviendo a lo que son las confirmaciones, ¿verdad? Vemos que muchas veces Dios ha dado una palabra, en este caso hablando de la habilidad de reconocer dones y llamados en la gente, y entonces pasa el tiempo y esa palabra, esa persona la guardó, pero no la tomó en cuenta como debe de ser. Y entonces al paso del tiempo viene otro profeta y le dice, ¿verdad? Oye, mira, el Señor me muestra que tú eres evangelista. Y entonces esta persona dice, sí, con esto tú me lo estás confirmando porque Dios ya me había hablado. Y entonces sirve para que ese ministerio se levante y empiece a trabajar en el nombre poderoso del Señor. Entonces, pues todas estas cosas suceden a través de la vida y ministerio del llamado para profetizar, ese llamado importante de parte de Dios. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, que pasen un excelente día y para la próxima clase terminamos el ministerio del profeta. Excelente día y muchas gracias. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.